hemos escogido hoy, en nuestra temática de familia, tratar un tema que es bastante importante, sobre todo para nosotros los padres, que tenemos hijos que están en camino de la adolescencia, ya adolescentes, y quizás han llegado ya a los 20 y 21 años. Y es necesario tocar un tema que ha sido dejado de lado, debido a, llamémosle, el avance tan libre en tratar estos temas como amor, sexo y matrimonio. Prácticamente han quedado en manos de los colegios y dependerá del punto de vista del profesor el tipo de enseñanza o motivación que habrán sobre estos temas. Pero yo quisiera recordar a los padres que ojalá deseen retomar la responsabilidad de hablar de estos temas con sus hijos en estas edades. Al principio, seguramente van a recibir una sindicación de ser demasiado tradicionalistas o religiosos. Pero ocurre que el resultado en la experiencia real de la falta de conocimiento de este tipo de enseñanza ha producido tantos problemas en la vida de muchos jóvenes que han fracasado en sus proyectos y han perdido hasta la confianza en lo que es un matrimonio. Por esa razón, hoy vemos que lo que predomina son las uniones libres y muchas veces son de primera experiencia, segunda experiencia y tercera experiencia, buscando realmente algo que se les perdió de vista en los momentos en que necesitaron ser enseñados. Cuando hablamos nosotros de amor, sexo y matrimonio, básicamente estamos hablando de los problemas de los enamorados. Y el enamoramiento se produce fuertemente hoy día en las edades de preadolescencia, adolescencia, y en ese periodo de los 20 años en que están todas las ilusiones, están todos los proyectos, y poco a poco se comienza a pensar no en un proyecto de uno, sino un proyecto de dos. Ahora, la amistad es una cosa, el amor es otra. Sin duda alguna, la amistad es una de las cosas más maravillosas de la vida y comprende una serie de capacidades, fundamentalmente la capacidad de hacer y conservar amigos. Pero los amigos vienen y van. En los días escolares, seguramente usted recordará, hicimos un sinfín de amistades. Parecían muy firmes, pero luego de 2 o 3 años, y más aún después que hemos terminado nuestro periodo escolar, van desapareciendo poco a poco. A veces nos vemos, otras veces no. Probablemente nos hemos mudado de la localidad, hemos cambiado de casa, nuestros intereses han cambiado. A veces no nos afecta demasiado porque rápidamente hacemos otro tipo de amistades. Y en lo posible tratamos de conservar las más antiguas, lo mejor que podamos. Pero las relaciones entre personas que se aman son muy diferentes. Hablamos de enamorarse y todos sabemos lo que significa. El amor puede que llegue a nuestra vida sin dar ningún aviso aparente. De pronto nosotros nos vamos dando cuenta que gradual o súbitamente sentimos una atracción inmensa de toda nuestra personalidad en una persona que hasta el momento solo estaba con nosotros en un plan de amigo o en un plan de compañeros, absolutamente nada más. Y esta persona es del sexo opuesto. Y comienza una atracción irresistible hacia él o hacia ella. Y nuestro deseo es estar todo el tiempo posible en su presencia y compañía.
Seguramente usted recordará que en esas instancias buscábamos cualquier excusa para estar cerca de esa persona. A veces podíamos estar en una reunión social, pero cuando esa persona llegaba, para nosotros era como encontrar realmente la razón por la cual teníamos que estar allí. En este sentido, entonces, nos preocupábamos también por las necesidades de otra persona. Comenzamos a salir poquito a poquito de un cierto interés solamente en nuestra persona y preguntar, saber, estar sensibles a las necesidades de otra persona. Nos encantaba mostrar nuestras habilidades, qué tan buenos éramos delante de esa persona del sexo opuesto. Ahora, esta situación, esta atracción a desemejanza de la amistad puede variar por el hecho que la persona esté lejos o esté cerca. El amor manifiesta algunas de las virtudes más nobles que caracterizan a la raza humana. El altruismo, el valor y el esfuerzo aparecen en el ser humano. Como resultado del amor en su expresión más noble y elevada. Asimismo también surge la humildad. Surge también la indignidad como resultado de un estímulo poderoso. Inunda toda la vida humana con vitalidad y propósitos creadores. Cuando estamos enamorados nos volvemos muy creativos. Y eso pasa con nuestros hijos adolescentes. Se vuelven muy creativos. Ustedes notan que comienzan a arreglarse un poquito más antes de salir a estar con la novia. Por muy libres que sean en su manera de vestir, no saldrán sin estar bañados o por lo menos con un poquito de perfume. Todo va cambiando. Pero el hecho del asunto es que muchos de nosotros podemos estar enamorados, a rabiar de cierta persona y a los 12 o 3 meses no tener el menor interés por ella. Esto es lo que sucede en el mundo adolescente. Y algunas veces el problema tiene dos caras. Una cara, la de aquel que cortó la relación, cambió, seguramente encontró otra persona. Y la otra cara, la más triste, del que fue abandonado, del que fue cambiado. ¿Cómo saber cuántas ilusiones nosotros podemos forjar sin tener la mínima intención acerca de ello? Ese es otra de las circunstancias que se van presentando. Es típico en los tiempos de vacaciones. Podemos estar enamorados totalmente mientras estamos en una playa o en cualquier lugar donde pasamos las vacaciones. Y sentimos que esa persona llega a ser tan importante para nosotros que tomamos teléfono, tomamos direcciones de WhatsApp, etc., para mantenernos en comunicación con ella. Pero cuando regresamos a nuestro sitio normal, a nuestro ambiente del hogar, esos sentimientos van desapareciendo. Podríamos decir que la amistad quizás puede ser más fuerte que el enamoramiento. Hay amistades que pueden durar toda la vida. Hoy en día vemos que enamoramientos no duran toda la vida, a veces ni siquiera meses después de que el matrimonio ya ha comenzado. Ahora, en este sentido entonces, enamorarse puede conducir a un matrimonio muy feliz. Pero podemos enamorarnos también de cierta persona y de modo tal que descubramos gradualmente que se trata de una relación inconveniente. Por eso debemos recordar que esa excitación tremenda que se llama enamoramiento y que hoy le llamamos simplemente química, interesante cómo hemos cambiado los términos, no es la que debe suministrarnos la única razón
para una relación que sea profunda, seria, programada y que nos conduzca al matrimonio. Ahora, cuando hablamos de matrimonio pareciera que estamos hablando de una institución que ya está totalmente pasada de moda. Pero no creamos. En la consejería personal uno encuentra tragedias de personas jóvenes que creyeron estar enamoradas, todo terminó y una no dejó de estar enamorada. Y ahí viene el grave problema. Son personas que, a causa del fracaso, resuelven no confiar más y dicen, no me enamoro nunca más. Pero la química vuelve a presentarse. Lo importante es aprender qué es lo que debemos hacer. De manera entonces que la química, como llamamos hoy al enamoramiento, no es la única razón para casarnos o para pensar en casarnos. Es necesario agregar el factor paciencia, el factor pensamiento para llegar a combinar la intensidad emotiva con lo que el juicio y el sentido común nos dicten. Y necesitamos además tener control sobre nosotros mismos para no comportarnos atropelladamente, movidos por impulsos tan maravillosamente poderosos que luego o nos hacen mamá antes de tiempo o nos hacen papá también antes de tiempo. Y allí veremos cuál huye más rápidamente. Y eso lo sabemos. Por eso que pareciera que estos temas que los hemos delegado en el colegio, puede ser que algo de esto algún profesor lo manifieste en el colegio. Pero en el mundo de los derechos humanos, personales, que hoy estamos conociendo y viviendo, esto podría parecer algo del pasado que ya ha sido superado. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Una cosa es lo que las estadísticas sociales dicen, otra cosa es lo que podrían decir todos aquellos consejeros personales, psicólogos, psiquiatras, que aún van a encontrar esta problemática traducida en no sé qué hacer. Es interesante que enamorarse no basta, una buena amistad no puede conducir a planes más largos. Hay un autor muy importante, C.S. Lewis, cristiano, que resume todo el asunto cuando dice de la siguiente manera: estar enamorado puede ser una buena razón para casarse, aunque no es una razón perfecta, hasta donde yo puedo ver, dice él, porque cualquier persona puede enamorarse de otra que no le convenga, y hasta con alguien que realmente no le agrade ni le tenga confianza en el sentido más profundo de la palabra. Pero el estar enamorado no es la unidad más ponderable para constituir al hombre y a la esposa un organismo. Ahora, se dice que el estar enamorado no dura. Y es una realidad, dice Luis, que la veo constantemente. Ahora, yo entiendo, dice él, que lo real y verdadero es algo que va mucho más hondo, algo sobre lo que uno puede vivir. Yo creo que es posible enamorarse de una persona y estar hastiada de ella 10 semanas más tarde. Podemos decir lo mismo de algunos matrimonios. Y lo dice José y José en su famosa canción, que se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Somos como un río, cada instante nueva el agua. Por lo tanto, decía en su canción él, el amor acaba. Y lo vivió con 3 matrimonios. ¿Es posible entonces
estar totalmente hastiado de una persona. Luego que decíamos estar entusiasmados con ella y enamorados en cuerpo y en alma. Por lo tanto, entonces, estas son las situaciones reales que están debajo de una sociedad como la vemos demasiado libre, demasiado falta de principios. Pero los sufrimientos van por debajo. ¿Y quién mejor para conocer los sufrimientos de este tema que estamos hablando? Son ustedes, los padres, que conocen sus hijos, que han sido testigos de su ir y venir respecto a este tema. Incluso algunos han tenido hijos varones que se han vuelto padres anticipadamente cuando ni siquiera estaban en condiciones de responder por una responsabilidad de ese tipo. Por desgracia, nuestras ideas se hallan tan coloridas por la vida moderna, nuestra sociedad actual, que pensamos que esta emoción, esta excitación, esta química de estar enamorado es irresistible y que no exige el juicio sereno que damos a otras decisiones en nuestra vida. Y muchas veces decisiones de menor importancia las pensamos mucho más. Y muchas veces después de pensar, nuestra respuesta es no seguir adelante. Será, punto 1, que de pronto, cuando observamos lo que sucede con la vida de nuestros hijos cuando ya sobrepasan los 20 o 21 años y ya no están tan dependientes en cuanto a enseñanza de nosotros, vidas truncadas, vidas fracasadas, una y otra mala elección, una y otra mala decisión, aún sin llegar al matrimonio, en que muchas veces vemos que hay una convivencia casi de tipo increíble. Ella en la casa de sus padres, él en la casa de sus padres. ¿Qué futuro podrá haber de una relación como esa? Pero en el momento en que pudimos hacer algo, dar no solamente un consejo, sino con autoridad enseñar lo que se debe hacer y no se debe hacer, y colocar nuestra propia experiencia delante de ellos, en qué cosas no fue bien, en qué cosas fue difícil, cómo hemos llegado a acostumbrarnos y a estar juntos después de tanto tiempo. Qué bueno es cuando nuestros hijos los incorporamos en este tema y nos volvemos los maestros de ellos y no dejamos que el colegio tenga esa responsabilidad. Usted se asustaría de lo que se permite en ciertos colegios. Ya hace tiempo que el tipo de manifestaciones afectuosas y un poquito más no están prohibidas en los tiempos de recreo en los colegios. Eso les ayuda a conocerse, eso les ayuda a definir cuál es su género real. Eso es lo que escuchamos. Y nosotros estamos tan tranquilos y tan contentos. Están en un buen colegio, están en un buen jardín. Ya a esa edad encontramos ciertas implicaciones de enseñanza de género. Creemos entonces que actuamos correctamente, bajo la firme convicción de que el amor es lo único importante en la relación de pareja, en el noviazgo y por ende en el matrimonio. Y que es un amor idílico que ha llegado a nosotros y nunca dejará de ser. Por lo tanto, entonces vemos que existe una enorme diferencia entre lo que llamamos estar enamorado y esa atracción entre un hombre y una mujer que es sólida, persistente y que va de aumento en aumento, y que es lo que conduce a la felicidad y unidad de un matrimonio ideal. Yo estoy seguro, por lo que he conversado con muchos padres, cristianos y no cristianos, que la ilusión especialmente de las madres es que su hija
encuentre un buen hombre y que su hijo encuentre una buena mujer. Pero no les hemos enseñado los principios básicos para que eso suceda. Y les hemos dejado que ellos se aventuren solos e investiguen solos, como dicen algunos maestros de colegio, que el fracaso enseña. No deja de tener cierta razón, pero hay algunos fracasos, sobre todo emocionales y relacionados con la relación con el sexo opuesto, de las cuales a veces una mujer o un varón no se levanta, al contrario. Por consiguiente, es de suma y vital importancia comprender que si nos enamoramos, y cuando nos enamoramos, que hay algo más que conduce al matrimonio feliz que simplemente el impulso emotivo. Ahora, los impulsos sexuales son extremadamente fuertes, sobre todo en las edades que estamos buscando dirigirnos, 10 años hasta los 21 o 22 años, y luego con mayor razón por la libertad que el hombre o la mujer encuentra al ya trabajar y depender de sí mismo, si es que sucede eso. Hay un tiempo en el que tenemos que enseñar, pero también hay un tiempo en el que tenemos que recordar para que alguien se recupere de un fracaso que a lo mejor lo ha llevado a edades bastante altas, sin todavía definir esto en su vida. Planeamos y oramos acerca del trabajo de nuestra vida. ¿Dónde viviremos? ¿O a dónde iremos? Pero, ¿qué puede ser más importante para nosotros que planear y orar acerca de esta unión que dura toda la vida y sobre la cual depende en el futuro de tantas personas? El matrimonio siempre está en el plan de nuestros hijos y nuestras hijas, en la medida que van creciendo, que logran una carrera, ven que ya pueden sostenerse y comienza inevitablemente el deseo de una familia, aunque sea reducida, como en el día de hoy. Existe cierta clase de gente que cree que se puede vivir constantemente a costa de emociones y que piensa que en el amor debe existir una excitación continua. Cuando descubre que esa emoción falta, después que se han casado con emociones continuas, se desilusionan. Echan la culpa al compañero, a la compañera. Tal situación podría haberse evitado si las dos partes hubiesen entendido el problema debidamente. Y esto es de suma importancia, porque una decisión de este tipo tiene que ver con la felicidad de dos personas, aunque no les parezca así en este momento. Los hombres y mujeres no todos tenemos la misma intensidad sexual. Se supone que los hombres la tenemos más, pero también hay hombres que tienen objetivos en su vida que pueden ser iguales o superiores al interés sexual. Hay mujeres, por ejemplo, igual. Hay mujeres que tienen cierta intensidad sexual, hay otras que no. Y qué bueno es cuando se tiene que conversar sobre eso, porque toda la intensidad sexual, toda la atracción que se desprende del noviazgo y el conocimiento previo, al encontrarnos en la realidad del matrimonio, nos lleva a pensar un poco diferente y más cuando llegan los hijos. Son cosas que se deben conversar. Pero a veces algunas parejas piensan que el idealismo del noviazgo, la emoción del noviazgo se va a mantener toda la vida. Nosotros como padres a nuestros hijos en esas edades podemos decir de nuestra propia experiencia cómo las cosas cambian. Se mantiene la unión, se mantiene el amor, pero los detalles del noviazgo, la intensidad que se produce en una relación previa de noviazgo, ahora toma otro camino donde hay responsabilidades prioritarias
que cumplir. No estoy diciendo que deban desaparecer, pero sí van a encontrar un lugar dentro de todo lo que implica un matrimonio ya una vez que éste ha comenzado. Ahora, el otro problema que tenemos, la integridad de la familia, ¿en qué se basa? Se basa en la inmutabilidad de la vida matrimonial y la unidad de la familia. Algo que parece un chiste hoy, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ese es el ideal básico y fundamental del matrimonio. Eso es lo que asegura la continuidad filosófica de los hijos respecto del matrimonio. Un matrimonio que fracasa no va a inducir a los hijos a experimentar ellos un matrimonio. Van a preferir una relación de menos compromiso. Ahora, cuando se produce un divorcio, el divorcio generalmente alega a la persona que lo que hay es una incompatibilidad de caracteres. Cosa extraña. En el noviazgo y en el preconocimiento antes del matrimonio parecía no existir dificultades de la compatibilidad. Todo era hermoso y perfecto, el uno no podía vivir sin el otro. ¿Qué faltó? Faltó razonabilidad, sentimiento común, autoexamen serio, un examen y conocimiento exacto de la pareja y haber hablado abiertamente de cuáles son nuestros planes al estar juntos. ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué esperamos de nuestra familia? ¿Hacia dónde va a ir lo que vamos a construir? Pero esas son las cosas que deben hablarse antes. Nadie puede producir la influencia que ejerce la familia. Se irradia en ambientes y se va ampliando más y más a través de toda la vida de la nación. Es decir, lo que somos como país es lo que somos como familia. Así lo dijo un filósofo. Y creo que tiene razón. Porque la nación es la gran familia. Y lo que es una nación es el reflejo de lo que son las familias. Nunca hemos pensado en esa tremenda responsabilidad que tenemos como familia. La buena o mala influencia, el bueno o mal ejemplo, el bueno o mal aporte que podemos dar al desarrollo social de una nación. Por lo tanto, es importante aquí recordar esto. Nuestra decisión determinará el carácter de los hijos que han de nacer. ¿Qué concepto tenemos sobre desarrollar hijos? ¿Sabemos cómo desarrollar hijos? ¿Estamos listos? ¿Será que una mujer joven, apta para el embarazo de 20, 25 años, es suficiente con que sea apta para el embarazo para tener hijos? ¿O más bien debe saber qué significa el proyecto de un hijo? Un padre tiene una buena carrera, tiene recursos, dice, puedo enfrentar un embarazo junto con mi esposa. Tenemos todo lo necesario para hacer de ese niño un hombre tranquilo, seguro y confiado. Tendrá todo lo que necesita. ¿Será que eso es lo que se necesita para el proyecto de un hijo? Nosotros como padres ya tenemos la experiencia. Y esa experiencia es la que debemos comunicar a nuestros hijos. Nosotros somos los maestros en formación de nuestros hijos. El colegio tiene la responsabilidad de educar, pero nuestra formación es la que determina el carácter de nuestros hijos. Por eso que hoy, ¿cuánto necesitamos
volvernos consejeros, orientadores de nuestros hijos, pero nos da miedo de hacerlo. Porque algunas veces nuestras experiencias personales ante ellos no nos dan un respaldo tan absoluto como para enseñarles, pero allí es donde toca, mira, no tomes este camino que yo tomé, que fue erróneo. Corrige, piensa, escucha. Y decimos algo que se nos ha olvidado. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por lo tanto, entonces, no es pues asunto de antojos y caprichos, sino un problema que debe ser encarado y estudiado en espíritu de oración, es decir, teniendo bien en cuenta los resultados que están comprometidos. Y me estoy dirigiendo principalmente a familias cristianas. Pero gracias a Dios, si este tema lo comienzan a escuchar familias que no son cristianas y puedan tomar una ruta, un rumbo, para traer quizás muchas cosas positivas a su matrimonio. Muchos de nosotros hemos sido criados y educados en la atmósfera de un hogar feliz y por eso creemos que poseemos un legado que tenemos que entregar a nuestros hijos. Y en el caso en que el legado no es feliz, es un tiempo. Es un tiempo para una conversación seria y clara con nuestros hijos y evitarles recorrer un camino que nosotros hemos recorrido. Ahora, esta generación actual que nos sigue va a contraer una deuda positiva si nosotros como padres les enseñamos y les hablamos de estos temas. Y esa relación que se establecerá va a ser una que les va a comprometer a ellos y a nosotros, no por cortos meses o años, va a abarcar toda la vida. Hay padres que gozan de una tremenda satisfacción cuando sus hijos ya grandes y casados buscan todavía el consejo serio y honesto de un padre que dejó un legado. A veces el lazo matrimonial se haya atado con cuerdas tan flojas que puede ayudarnos a reconocer que se trata de la existencia de dos normas diferentes, la cristiana y la secular. Hay una gran diferencia entre un matrimonio y aún en un noviazgo que tenga ciertas bases sólidas de principios y de normas. Al menos deberíamos reconocerlo. No es fácil desarrollar un pensamiento sano y sin consecuencias sobre amor, sexo y matrimonio. Porque es más fácil ser llevado por nuestros instintos. Y es un instinto tan fuerte, el del amor y el sexo, que nos puede llevar a cometer errores que después estaremos arrepintiéndonos. La base cristiana, la norma cristiana, se basa en la totalidad de la personalidad humana, es decir, cuidar, preparar, equipar, espiritual, racional, emocional, volitiva y físicamente a nuestros hijos. En otras palabras, cada área de la personalidad del ser humano debemos equiparnos. El colegio, su deber es equipar toda esa área del pensamiento, esa área racional. Pero de nosotros los padres es totalmente el resto. Ahora, la norma cristiana, al hacer importante la base total de la personalidad humana, automáticamente influye en la decisión tanto del matrimonio como de un noviazgo serio. ¿En qué sentido? Porque vamos a entender que en una relación no solamente está la parte física,
no solamente está la parte emocional, no solamente está la parte volitiva, donde a veces una voluntad más fuerte que la otra se impone. También está la parte espiritual, es decir, hablamos de comunicación total, clave para conocerse, para hacer los planes, aún para decidir si esa relación no conviene y de común acuerdo terminarla. Los hombres y las mujeres son iguales en cuanto al tipo de personalidad que tenemos. Dimensión espiritual, dimensión racional, dimensión emocional, dimensión volitiva, dimensión física. Somos iguales. Nuestra diferencia sexual, hombre-mujer, en ese sentido de personalidad no nos hace desiguales. Simplemente, el hombre tendrá un más fuerte énfasis en un área de su personalidad. Muchas veces el área práctica, que es un pelo un poco más racional. Pero la mujer también tiene su área racional, también piensa, también decide, pero es muy importante en ella la parte emocional. El cómo se va a sentir con la decisión que toma. El hombre es si esa decisión que va a tomar le conviene y es lo mejor para él. Por lo tanto, entonces, esta igualdad en personalidad, pero incompatible en funcionamiento, es lo que nos obliga a pensar seriamente en una relación que pretende terminar en matrimonio. Puesto que allí es donde se establecen las bases de la comunicación y las bases de una lealtad que ambos vivirán. La base secular, la norma corriente, suele ser muy distinta. Puede basarse en la idea de que el estar enamorado es la única razón que existe para casarse. Es decir, no puedo vivir sin ti. Ojo, si usted no puede vivir a solas consigo mismo y siempre necesita a alguien que tiene que estar a su lado, consulte, busque una consejería. La norma corriente puede basarse en la idea de que el estar enamorado es la única razón que existe para casarse. De modo que cuando esa emoción aparece la libertad de responder a los impulsos naturales, se abre, se despierta y se intensifica. ¿Cómo manejarla? Particularmente esa área sexual. Buscando tratar de no violar muy ostensiblemente el código de la sociedad. Esa fue una de las acepciones de Freud cuando hablaba del instinto sexual. Había que quitarle todas aquellas normas prohibitivas al impulso sexual, planteaba Freud, pero que debía ser hecho de una manera socialmente aceptable. Ahora, estos códigos varían dentro de la sociedad de acuerdo a la extensión que se aplican los principios cristianos o simplemente no se aplican y solamente se respeta la opinión pública. Generalmente al hombre se le permite una amplitud considerable al tiempo que semejante libertad por parte de una mujer sería mirada como algo negativo. El divorcio, que la sociedad solía considerar una desgracia, ahora es juzgado como un infortunio necesario, que da una vía de escape a una dificultad, o es una facilidad que debería ser extendida y facilitada. ¿Quién nos obliga a estar juntos en el matrimonio después de un tiempo? Es como ciertos matrimonios por contrato que se intentaron una vez en Europa, hace unos cuantos años atrás. Eran contratos por un año renovables. Y la pareja podía mirar después de un año
qué tan posible, qué tan bueno, qué tan negativo o qué tan agradable podría ser un año más. Hombres y mujeres que han jurado cuidarse mutuamente bajo todas las circunstancias consiguen la orden de divorcio sin pestañear. Allí no están fuertemente las normas básicas cristianas bíblicas, aunque la Biblia admite el divorcio en el caso de adulterio, porque el adulterio rompe el vínculo, pero la Biblia estimula ya sea a él o a ella a considerar también el perdón, por una razón muy sencilla. Nadie quisiera ser adúltero por gusto. En el adulterio implican muchos elementos no justificables, pero que dan por lo menos una razón al por qué eso se produjo. Vamos a hablar en una próxima sesión un poco sobre eso. Ahora, tenemos casos, por ejemplo, después que se divorciaron, viven separados un tiempo, han dicho que las diferencias son irreconciliables. Sin embargo, cada vez que se ven, cada vez que se encuentran, tienen relaciones sexuales porque hay algo que ha quedado en ellos que no lo pueden separar, aunque tengan un segundo matrimonio. En este sentido, entonces, por eso, se llegó a una conclusión hace mucho tiempo y es la que tenemos hoy. Al principio, años atrás, bastantes años atrás, solo teníamos el matrimonio cristiano, el matrimonio religioso, y daba una fuerte base al matrimonio y también exigía normas de respeto para los jóvenes que estaban recién comenzando a tener sus noviazgos y relaciones con el sexo opuesto. Después de vivir divorciados, porque dicen que la diferencia de temperamentos hace imposible que puedan vivir juntos, y la diferencia de encarar el problema es tan grande que se ha sugerido entonces que deberían existir dos tipos distintos de matrimonio. Y ese fue el gran avance de nuestro mundo jurídico. El matrimonio legal o de Estado y el matrimonio religioso. Por mucho tiempo la Iglesia se ha mantenido fuerte en cuanto a que no acepta el matrimonio, que el matrimonio sea destruido a través del divorcio y solamente acepta la separación de cuerpos. Pero hay una cosa importante aquí que deberíamos saber y por ende usar al aconsejar. Esta modificación que vive nuestra ley desde hace mucho tiempo, sin duda aclara por lo menos la situación, porque permitiría saber cuáles matrimonios tienen la intención de vivir cristianamente y cuáles no. Si siempre va a haber una puerta abierta a terminar todo, no podríamos hablar de grandes soluciones para los problemas del matrimonio. Ahora, esto que hemos compartido hoy como una primera parte, y hemos hablado acerca del comportamiento de los enamorados, la diferencia con la amistad, hacia dónde puede conducir un noviazgo serio o simplemente unas relaciones que después de 2 o 3 meses terminan. Nos explica un poquito el comportamiento de nosotros en la atracción, en el enamoramiento, lo que hace que una amistad se transforme en relaciones más profundas y que deseablemente deberían conducir al matrimonio. Por lo tanto, podemos decir que hay una importancia vital que se tiene que considerar en este asunto, y es cuál ha de ser nuestra conducta. Como un soltero de 12 años, adolescente,
como un soltero de 15 años, donde sus hormonas giran a velocidades tremendas por su sangre, en alguien de 20, 21 años o 22 que ya comienza a pensar con más frialdad y seriedad en su futuro. Va a ser un proyecto a futuro, el de matrimonio. Voy a vivir junto a una mujer o un hombre toda mi vida. Esa decisión va a depender de la parte de consejo de nosotros los padres en todo lo que hemos compartido primeramente. Tenemos nosotros la responsabilidad de formar a nuestros hijos. El colegio tiene la responsabilidad de educarlos, pero debemos mantener nuestros ojos y oídos abiertos en qué están siendo educados y cómo están siendo educados. El hogar es el lugar principal donde se establecen normas y principios que van a durar para toda la vida. ¿Qué deseamos entonces? Deseamos que ustedes, los padres, comiencen a trabajar sobre este tema. No crean que es muy tarde si sus hijos ya han crecido más allá de los 25 años. No. Quizás al tratar este tema con ellos y sentarse con ellos, y si ya están casados, papá, invítalo a tomar un café y siéntate y háblale de esto. Háblale de esto. Y quizás él va a abrir su corazón y te va a contar qué siente y qué le sucede. La tarea nuestra como padres tiene un comienzo determinado, pero su final será solamente cuando nos lleven flores al cementerio. Nuestra tarea no termina. En el próximo tema sobre familia vamos a hablar profundamente sobre sexología y nos vamos a referir un poco también al divorcio y al nuevo matrimonio. Damos gracias a Dios porque nuestro interés es que la familia se vuelva un lugar de reflexión acerca de la vida de cada uno de quienes la componen. Es mi deseo que Dios te bendiga. Y es mi deseo también que estos videos reenvíalos a familias amigas tuyas. Hay familias que tú sabes que tienen problemas en esta área con sus hijos y aún con hijos que ya están casados. Qué bueno abrir la puerta para reflexionar y para buscar la manera de ayudar. Salvemos la familia y para eso eduquemos nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga y decimos gloria a Dios.